Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Es un gusto volver a estar con ustedes en un devocional. Y le cuento que hace unos días vi en Instagram un mensaje que hablaba de los gigantes que habían existido en la tierra. Y esto me llamó la atención y me llevó a estudiar en la Biblia qué había de verdad, porque hablaban de los gigantes nefilitas. Realmente yo me había dado cuenta de esta información, había leído la Biblia en esa parte, pero de pronto la pasé por alto. Así que investigando pude encontrar que en realidad la Biblia tiene información sobre esto. Y comienza en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 4, cuando nos habla y nos dice que luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. En versículos anteriores vamos a ver los hombres que vivieron por 800, 700, 600 y hasta 900 años. Pero luego de todos estos hombres, habla de la multiplicación y dice que les nacieron hijas. Y aquí hace una división. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y las tomaron como esposas. Me salta el versículo 4. En esos días, durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas. Dice, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. La Biblia habla aquí de una separación de los seres humanos y los hijos de Dios, y de ahí habla de una raza llamada nefilitas. Luego de esto avanzamos un poco, porque tenemos estos gigantes nefilitas, tenemos los gigantes de Anac, los sonzoneos, los gigantes de Gad y los gigantes filisteos. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia en Números capítulo 13, versículo 28. En esta porción era cuando Moisés mandó a un grupo de personas a explorar la tierra que Dios les había prometido. Y aquí dice, sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Y dice, hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Había una raza de gigantes que se llamaban los descendientes de Anac. Y de ahí pasamos al versículo 33, donde dice, nuevamente ratifica esta información, hasta había gigantes los descendientes de Anac al lado de ellos, y nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. O sea, ellos se vieron muy pequeños ante los demás. Pero ¿sabe que había muchos gigantes? La Biblia habla, el muy mencionado es el gigante contra el cual peleó David, y decía que era de más de 2 metros. Y David era un joven adolescente, pero era un joven que estaba lleno de la presencia de Dios. Y cuando usted se llena de la presencia de Dios, a usted no le importa el tamaño de ese gigante que se venga contra usted. David dijo, ¿quién se cree que viene a desafiar a los escuadrones del ejército de Israel? Y no le tuvo miedo y pidió pelear con él. Bueno, usted esta historia la sabe mucho, pero dice que apenas con una piedra que había tomado del río y con una honda, él era tan preciso que llegó y le pegó en la sien y el gigante cayó. David sacó la propia espada del gigante y lo mató. Para que vea que
Cuando la presencia de Dios está, no importan los gigantes. Aquí en Números, en el capítulo 14, versículos 8 y 9, mira lo que dice. La gente de acá decía, ay, nosotros nos vemos como langostas ante ellos. Pero mira lo que le dice, 8 y 9, versículo 14. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esta tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen la protección, pero el Señor está con nosotros. Le dijo, no le tengan miedo. Mira qué convicción de Josué y de Caleb. Él dijo, nosotros tenemos la protección de Dios. Ellos no los tienen. Y avanzamos al libro de Deuteronomio, donde también nos da otra información acerca de los gigantes. En el capítulo 2 nos habla de otra raza. Nos dice, capítulo 2, versículo 20, nos dice así. Antiguamente a esta región se le consideraba la tierra de los refaitas, porque ellos habían vivido allí, aunque los amorreos la llamaban sonsomeos. O sea, los gigantes lo llamaban sonsomeos. También eran fuertes, altos y numerosos como los anaseos. Los anaseos eran otra raza de gigantes. Pero el Señor destruyó a los refaitas para que los amonitas se apoderaran de esa tierra. ¿Ya? Mire, no importa la raza, el tamaño del gigante. Cuando Dios está con nosotros, Dios los destruye. El versículo 24 del mismo capítulo 2 dice, Moisés siguió diciendo, entonces el Señor dijo, pónganse en marcha, crucen el valle de Arnón, miren, les voy a entregar al amorreo Sehón, rey de Hesbón, y también a su tierra. Atáquelo y comiencen a apoderarse de su territorio. A partir de hoy haré que los pueblos de toda la tierra sientan terror a causa de ustedes. Cuando oigan hablar de ustedes, temblarán de espanto y de miedo. O sea, Dios era la protección del pueblo. O sea, dijo, no importa, no miren a su adversario, usted refúgiese en mí. Usted míreme a mí, ¿ya? Y nos saltamos a 2 de Samuel, capítulo 21, donde habla de las batallas que se dieron contra los gigantes. Y esto es bien interesante, se la voy a leer. Dice 21:15, batallas contra los gigantes filisteos. Una vez más los filisteos estaban en guerra contra Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbe-Benob era un descendiente de los gigantes, o sea, era otro gigante. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Salvia, llegó al rescate de David y mató al filisteo, o sea, mató al gigante. Entonces los hombres de David declararon, no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Después hubo otra batalla contra los filisteos de God. Mientras peleaban, Sibecai de Usa mató a Sab, otro descendiente de los gigantes. Durante otra batalla en God, el Anán, hijo de Yair de Belén, mató al hermano de Goliat de Gar, o sea, era otro gigante. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla, los filisteos en Gat se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 dedos en total. Era también descendiente de los gigantes, pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, o sea, se burló, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. O sea, mire, usted y yo lo único que necesitamos son las fuerzas de Dios.
Usted necesita estar sumergido en Dios, estar en su presencia. ¿Cuál es el gigante que hoy nos quiere atacar? Enfermedad, deudas, amenazas, tal vez falta de ingresos. Usted y a mí, Dios nos ha equipado para matar todos esos gigantes. ¿Y cómo lo vamos a matar? Creyéndole a Dios, diciendo, es más grande el que está conmigo. Esta situación es pasajera. Esta situación se va a terminar. Tiene un tiempo de inicio y un tiempo de fin. No me va a vencer. A veces un gigante puede ser el duelo de un familiar, puede ser la pérdida de un empleo, puede ser la separación o el tener que irse a otro lugar. Pero entienda que usted y yo tenemos la protección de Dios. Así como lo dijo Moisés, ustedes están protegidos, como lo creyó Josué y Caleb. Estamos protegidos y si Dios está con nosotros, mataremos gigantes. Así que créale a Dios y cualquier gigante que se ha levantado contra usted, usted lo destruirá por la palabra y por la fe, porque la protección de Dios está con los hijos de Dios. Que el Señor los bendiga.